Buenas tardes. Para la asignatura de Logística Portuaria presentamos el tema de Incoterms. Los integrantes del grupo son quien les habla, Néstor Iván Arias Montañez, Janie Catherine Robles Hernández, Diego Andrés Quiroz Romero y Cristian Camilo Cubis. El Incoterm CPT o Carriage Paid To significa que el vendedor es responsable de entregar las mercancías en el destino y de pagar el coste del transporte internacional. El vendedor entrega las mercancías al transportista asignado por él mismo. Debe pagar los costos de transporte necesarios para llevar las mercancías al destino acordado. Por parte del comprador, él asume con todos los riesgos y con cualquier otro coste incluido después de que las mercancías hayan sido entregadas. En cuanto a la transmisión de los riesgos, acá se puede observar en el gráfico, se puede identificar el exportador, importador y el negociable, y en el CPT específicamente, acá se puede observar por parte de quién corre los riesgos, desde la producción, desde la distribución, hasta que se entrega por el transporte al comprador y quién corre los riesgos. Se puede decir que desde el momento en que la carga es puesta en el transporte, ya la mayoría de los riesgos corren por parte del comprador, como se observa acá. Y también se pueden identificar en cuanto al transporte interno y la aduana, corresponde al exportador, el embarque igualmente, el transporte internacional también. Y de ahí en adelante corresponden los seguros, el desembarque, la aduana de importación y el transporte interno para el destino, le corresponde al importador. Los alcances del Incoterm CPT es versátil. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser usado independientemente del modo de transporte. Las responsabilidades del comprador y el vendedor bajo el Incoterm CPT son idénticas al Incoterm CFR, pero eso no quiere decir que ambos Incoterms se puedan utilizar indistintamente. Hay una diferencia importante entre el Incoterm CPT y el CFR, y radica en que a diferencia del CFR, el Incoterm CPT resulta más apropiado para el envío de carga en contenedores. Acá un poco las obligaciones del vendedor y del comprador. Por parte del vendedor, el suministro de la mercancía y documentación conforme al contrato, los contratos de transporte seguro, la entrega de mercancía, riesgos y gastos. Y el comprador, el pago del precio y documentación conforme al contrato, recepción de la entrega, riesgos y gastos, demoras y la inspección de la mercancía. Y en el gráfico se puede evidenciar un poco más explicado cada uno de los aspectos que incurre el vendedor y el comprador. Un ejemplo pequeño. El vendedor es responsable de todos los gastos hasta que los bienes se hayan entregado en el puerto de destino convenido. En este caso, el puerto de destino del comprador, sin embargo, a diferencia de otros Incoterms similares, el puerto de destino no es necesariamente el punto de entrega final. Puede ser, pero también se puede hacer un acuerdo sobre el punto de entrega. Por ejemplo, si el vendedor va a enviar cervezas a Colombia, se usaría el término CPT Carriers Paid to Buenaventura, Port, Colombia. Sin embargo, Buenaventura podría o no ser el punto de destino de entrega en el puerto de destino. Sigue el CIP, Carriers and Insurance Paid To, transporte seguro y pagados hasta el destino. En cuanto a la transmisión de los riesgos, acá, en diferencia con el anterior Incoterm, se puede ver los riesgos en los que incurre tanto el exportador como el importador. Entonces se puede diferenciar acá que el exportador incurre en la mitad hasta el seguro del transporte, a diferencia del CPT que llegaba hasta el transporte, acá el CIP llega hasta el seguro de transporte internacional. Y la otra parte del proceso, desembarque, aduana y transporte interno, corresponde por parte del importador. Quiere decir que son más equilibradas las obligaciones y de los riesgos. ¿Qué obligaciones incurre? El vendedor, el suministro de mercancía, licencias y autorizaciones, contratos de transporte seguro y entrega, reparto de gastos, aviso al comprador, prueba de la entrega, documento de transporte o mensaje electrónico equivalente.
y la comprobación del embalaje marcado. El comprador incurre en las obligaciones de pago del precio, licencias y autorizaciones y formalidades, recepción de la entrega, transmisión de riesgos, reparto de gastos, aviso al vendedor, prueba de la entrega, documento de transporte o mensaje electrónico y la inspección de la mercancía que pues es recibida por parte del vendedor. En cuanto a las ventajas y desventajas de este Incoterm, se pueden hablar de las ventajas que se simplifican los términos contractuales del comercio, se homologan conceptos y tiene una clara definición de responsabilidad entre las partes. Como ya lo mencioné anteriormente, está definido muy bien hasta dónde llega el exportador y hasta dónde llega el importador. Y en cuanto a las desventajas, existe que no hay obligatoriedad de los términos y que hay delimitaciones de los términos, es decir, se ponen límites en cada parte del proceso, lo que cual es considerado una desventaja. Bueno, la Incoterm DAP, pues esta son las siglas de Delivery at Place. Apareció por primera vez en el año 2010 como sustitución de la Incoterm DDU del 2000. Bajo esta Incoterm, el vendedor pone las mercancías a la disposición del comprador en el punto de origen que el comprador decida. Además, pues el vendedor no es responsable de la descarga de las mercancías en destino ni de cualquier costo relacionado con las aduanas o el pago de impuestos y aranceles que se puedan aplicar. El, eh, ya estos pagos son a cargo del comprador. En otras palabras, pues lo que quiere hacer este Incoterm es que el vendedor sea responsable de la mayor parte del proceso de transporte internacional, dejando unas responsabilidades mínimas al comprador. Pues esto lo convierte en uno de los dos Incoterms más populares, pues junto con el DDP, que más adelante lo voy a explicar. Para los vendedores, pues para los vendedores es mucho mejor, ya que quieren diferenciarse ofreciendo altos niveles de atención al cliente. Pues para que esto funcione, pues los vendedores y los vendedores y los comerciantes deben tener unas obligaciones. Entonces, del vendedor, las obligaciones del vendedor van a ser entregar la mercancía y documentos necesarios, el empaquetado del embalaje, el transporte inferior en el país de origen, el, de, el despacho de aduanas, pues el despacho de aduanas es en el origen, el transporte, el transporte en el interior del país, en el interior del país de origen, el despacho de aduanas también o gastos en el origen, los gastos de salida. Estos gastos de salida hacen referencia a los gastos que se encuentran en el origen, el flete marítimo internacional, gastos de llegada, pues esos gastos de llegada son los gastos ya en el destino y el transporte interior en en el país de destino también. Ya como obligaciones del comprador, como primera tenemos el pago de las mercancías, la segunda pues el pago del despacho de aduanas en destino y como tercera el pago de impuestos y aranceles. Como ya lo venía diciendo, pues el vendedor no se va a encargar de este pago en impuestos en aduanas y por aranceles. Los seguros que ofrece la Incoterm DAP, pues la verdad no, ninguno de los dos está obligado de las dos partes está obligada a pagar el seguro. Pues sin embargo, dada la responsabilidad del vendedor, pues la mayor parte de los vendedores que exportan en condiciones de AP eh, optan por pagar el seguro. Pueden hacer
pueden hacerlo solo para cubrir las partes del proceso de las que son responsables, pero a menudo suelen asegurar toda la cadena de transporte internacional de principio a fin. Pues, es recomendable asegurarse de lo que los términos y condiciones del seguro están especificados en el contrato de compraventa internacional y, y ya. El DPO, el Incoterm DPO, pues este es las siglas de Delivered at Place Unload. Es un término pues ya más multimodal, es decir, se puede utilizar para cualquier transporte marítimo, aéreo, carretero, terrestre. La traducción de DPU al español pues se traduce usualmente como mercancía entregada y descargada en un lugar acordado. Pues lo que quiere decir que el exportador se va a encargar de casi toda la logística, como en el caso anterior, el costo y los riesgos hasta el país de destino. Pues esto es lo que va a incluir, pues va a ser lo que es el embalaje de mercancías y carga al primer transporte, las maniobras en las maniobras en puerto o terminal de país de origen y trámites aduanales, eh, los transportes internacional sin obligación a seguro, el arrastre al lugar acordado y descarga, esto sin pago de impuestos y trámite de importación. Eh, bueno, como en el anterior, pues estos también tienen obligaciones o responsabilidades. Entonces, las del vendedor. Pues el vendedor va a proveer los productos y entrega factura comercial. También va a descargar las mercancías del último transporte y las entrega en el punto acordado. Tiene todos los riesgos por pérdida o daño hasta que se entrega descargada la mercancía en el punto acordado. Se encarga y pagará todos los transportes de maniobras hasta el punto acordado del destino. Deberá entregar al comprador sin costo un documento para poder recoger su mercancía. En la exportación se encarga de todos los trámites aduanales. En la importación asistirá al comprador, correrá con gastos de empaque y mercado, pagará todos los costos hasta el punto de entrega. Además de que debe de informar al comprador cuando deba de recibir las mercancías. Las obligaciones del comprador ya son más pocas, pues entonces como primera pues el comprador debe pagar el precio pactado en el contrato de compraventa. Él también debe de recibir los productos en el lugar pactado. El comprador tiene a cargo todos los riesgos en caso de no recoger la mercancía a tiempo o una vez que la reciba descargada. También acepta los documentos para recoger mercancías. Eh, Debe cumplir con los procesos aduanales y pagar los aranceles y debe pagar costos de importación así como aranceles y otros impuestos para cualquier documento adicional que se necesite. Además de que en caso de que decida recoger la mercancía en un momento diferente al acordado, este pues debe avisar al vendedor. Las ventajas de este DPU radican en lo siguiente. Entonces, para el importador tiene todas las ventajas, ya que pues este solo tiene que desaduanar las mercancías y recogerlas en el punto acordado. Para el exportador se le da control de todo hasta el cliente final. Y para el mismo exportador hay menos riesgo de que se abran las mercancías en el transcurso. Las desventajas ya es que posiblemente
el exportador no tenga contactos en el extranjero para hacer las maniobras dentro del país del destino. eh, para el importador pues va a tener un costo más elevado pedir un servicio y además y no obliga al seguro, por lo tanto pues existe un riesgo en caso de accidentes o pérdida de carga. Bueno, el DDP son las siglas de Delivery Duty Paid. Pues significa que el vendedor debe poner las mercancías a la disposición del comprador en el lugar acordado, además de cubrir todos los gastos asociados, incluyendo lo que es descarga, los procedimientos y los costos aduaneros. Pues lo que quiere decir pues que el vendedor va a asumir la completa responsabilidad del transporte mercancías, hasta que las mercancías eh, sean descargadas en el punto designado, así como todos los costos y riesgos asociados, teniendo en cuenta que el peso del transporte de principio a fin recae sobre el vendedor. el, el consignatario queda liberado de prácticamente todas las responsabilidades. Pues esta Incoterm especialmente es muy atractiva para los vendedores pues que quieren ofrecer un nivel excelente de atención al cliente. Bueno, como en los casos anteriores, esta tiene obligaciones de vendedor y de comprador. Las obligaciones del vendedor son entregar la mercancía y documentos necesarios, el empaquetado y el embalaje, transporte interior en el país de origen, el despacho en las aduanas, gastos, ese despacho de aduanas es en el origen, los gastos de salida o los gastos de origen, que son el flete marítimo internacional, los gastos de llegada, pues son los gastos en el destino, el pago del despacho de aduanas en destino, el pago de impuestos y aranceles, el transporte interior en el país de destino, pues eso es dependiendo del punto de entrega acordado. Las obligaciones del comprador. Las obligaciones del comprador pues es simplemente pagar la mercancía. No necesita hacer más el comprador, sino pagar la mercancía. Como todo, pues esto tiene sus seguros. El seguro de transporte pues no es obligatorio, como ya lo había dicho. Pero pues la mayor parte de los vendedores escoge la opción de contratarlo. La opción de contratarlo es muy viable contratar esto. Pues principalmente porque en condiciones de DP el vendedor tiene pues tiene una cantidad significativa de obligaciones que el comprador, de hecho, su responsabilidad solo termina una vez que las mercancías han sido entregadas. Pues es importante dejar siempre claramente especificadas las condiciones del seguro en el contrato de compraventa internacional. Este también como decía, es muy atractivo tanto para vendedores como para compradores, ya que el vendedor se va a hacer cargo de toda la logística desde su origen hasta su destino y va a hacer cargo de todos los costos. Cordial saludo a todos, mi nombre es Camilo Alancuides Mesa. Como bien, hoy socializaremos los 11 Incoterms, sus principales características y demás relaciones con los diferentes modos de transporte. Inicialmente, el Incoterm EXW, Ex-Work o en español en fábrica significa que en la parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones. Es decir, que en el caso del vendedor o exportador le entrega la mercancía al comprador en sus propios almacenes, por lo que el vendedor solo tendrá que ocuparse de embalar la mercancía. En términos del comprador o importador, se encargará de todos los gastos y corre con todos los riesgos desde que recorre la mercancía en el almacén del vendedor. Frente a la transmisión de los riesgos que asocia este Incoterm en fábrica, todos los riesgos y gastos derivados del transporte internacional corren por cuenta del comprador,
Por tanto, este Incoterm solo debe utilizarse cuando el vendedor entregue la mercancía en sus instalaciones. Si se hace en cualquier otro lugar, debe utilizarse otro tipo de Incoterm. Los alcances y las limitaciones que tiene este Incoterm obliga al vendedor a dejar las mercancías preparadas en sus instalaciones, ya sean oficinas, almacenes o fábrica, para que el comprador las recoja allí. De esta manera hay un condicionamiento del comprador. Bajo este Incoterm, el importador tiene el control casi total de transporte marítimo, por lo que puede ser extremadamente competitivo. En cuanto a los costos y riesgos, este Incoterm requiere de una implicación mínima del vendedor y mayores responsabilidades del comprador. De esta manera, este Incoterm es recomendable para aquellos compradores con experiencia. Por otra parte, para el término en fábrica puede emplearse con cualquier modo de transporte. Se recomienda que este término solo se use en el comercio nacional. En cuanto a obligaciones, el vendedor tiene la entrega de la mercancía y documentos necesarios, el empaquetado y embalaje. Respecto al comprador, se tendrá como obligaciones el pago de las mercancías, el transporte interior en el país, el despacho de aduanas, gastos de salida, flete marítimo internacional, gastos de llegada, pago del despacho de aduanas, transporte interior en el país, estos relacionados con el destino y el pago de impuestos y aranceles. Un ejemplo que podemos relacionar con este tipo de Incoterm es en el caso donde se relaciona una empresa en China y otra empresa en México, y que tiene la empresa de China el envío de un contenedor completo con luces LED para una bodega industrial que se está construyendo en México. El comprador se encuentra, como bien lo mencionamos, en México y el vendedor está en China, en una fábrica cercana al puerto. El vendedor se encargará de empaquetar el producto, se encargará de cargar las luces en su fábrica al tráiler, tendrá que llevar el contenedor a Shanghái y cargarlo en el primer buque en el puerto de Shanghái, mientras que el comprador tendrá la responsabilidad de pagar el transporte de Shanghái a México, se encargará de los trámites aduanales, así como el pago de impuestos en México, también de transportar en México por medio de tren u otro medio de transporte carretero la mercancía y a su vez descargarla en bodegas ubicadas en sus instalaciones de interés. Un Incoterm adicional que se relaciona a continuación es el FCA. La definición que tiene el Incoterm FCA es Free Carrier o en español libre transportista. Este significa que el vendedor debe entregar las mercancías listas para la exportación a la naviera escogida por el comprador en un punto acordado y especificado por el contrato de compraventa. Este punto puede ser un puerto en particular o en un espacio que pertenezca a la naviera. El vendedor también es responsable de todos los costos y riesgos derivados del despacho de aduanas. La transferencia del riesgo del vendedor al comprador se produce una vez que las mercancías han sido entregadas en el punto acordado. En la transmisión de los riesgos de este Incoterm, dada la claridad del punto de transferencia de riesgo, este Incoterm es recomendable para el transporte de contenedores. El Incoterm FCA es polivalente, es decir, que tiene varias funciones o puede desempeñar varias funciones y puede ser utilizado en el transporte marítimo, aéreo y terrestre. En sus obligaciones comprende en el vendedor la entrega de la mercancía y documentos necesarios, el empaquetado y embalaje, el transporte, el despacho y los gastos de salida relacionados con el origen, y del comprador relacionado con el pago de las mercancías, flete marítimo, los gastos de llegada, pago del despacho, transporte interior, claramente en relación al destino, y el pago de impuestos y aranceles. Para el Incoterm FCA podemos relacionar el siguiente ejemplo. Se tiene una empresa brasileña que produce cocos, la cual realizó una negociación internacional con una empresa mayorista de frutas canadienses a partir de un contenedor o por medio de un contenedor refrigerado. El modo de transporte es marítimo. En esta negociación, los riesgos y gastos que se deben asumir por el vendedor son el de entregar las mercancías a la terminal sin descargar,
pactada y los gastos generados que se produjeran hasta la entrega a la terminal. En ese caso, la empresa brasileña tendrá que realizar las formalidades aduaneras para la exportación. Y por otra parte, los riesgos del comprador son desde la recepción de la mercancía en la terminal hasta el destino, que sería en Canadá. De igual forma, los gastos que se produjeran desde la transmisión de las obligaciones, en este debe también realizar el despacho aduanero en ese país. Continuando con la socialización de los 11 tipos de Incoterms, a continuación socializaremos el FAS, o bien franco al costado del buque. Este tipo de Incoterm significa Free Alongside Ship, o en español franco al costado del buque. Es un Incoterm exclusivo del transporte marítimo. En sus características del vendedor, como su nombre lo indica, entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen al lado del buque donde se transportará la mercancía. En este caso, el vendedor es quien asume todos los gastos hasta la entrega, incluidos los trámites aduaneros de exportación. En el caso del comprador, se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque, además de su estiva, flete y demás gastos hasta que se entrega en su destino, incluido el despacho de importación y el seguro, si se ha contratado por acuerdo entre las partes, ya que no es obligatorio. Igualmente, asume los riesgos en el momento en que la mercancía se encuentra en el muelle de carga antes de subirla al buque. En la transmisión de los riesgos que relaciona este Incoterm, solo se utiliza para el transporte marítimo, como bien se dijo, y normalmente para productos especiales para sus necesidades de carga. No suele ser muy común en las cargas paletizadas o en contenedores. Si se importa o exporta en estas condiciones, también se debe tener la opción de contratar un seguro que cubra la totalidad del proceso, pero se debe indicar claramente cuáles son las condiciones del seguro en el contrato. Dentro de las limitaciones que considera este tipo de Incoterm franco al costado del buque, tiene como limitación que es inadecuado para el envío de contenedores. Además, las mercancías transportadas en estas condiciones son situadas directamente junto al buque antes de la carga. Por eso este Incoterm es adecuado para carga que no viaja en contenedores, como cargas a granel, líquidas, químicas, etc., que pueden ser cargadas directamente en los buques. Las mercancías que viajan en contenedores, sin embargo, se entregan en una terminal o depósito antes de ser cargadas en el barco. Si se envía carga en contenedores, se podría tal vez considerar un Incoterm FCA en lugar de este tipo de Incoterm FAS. Como ventajas y desventajas de este tipo de Incoterm, se tiene como desventaja que presenta la posibilidad de que cuando llegue la fecha específica de entrega puede darse el caso que no haya ningún barco al lado del punto establecido como entrega. Como ventaja, dispone que cualquier carga que no viaje en contenedor, por ejemplo carga en granel, carga química, etc., puede ser tenida en cuenta para este tipo de Incoterm, así como el transporte de maquinaria pesada. Ahora bien, las obligaciones que compete a este tipo de Incoterm desde el vendedor es la entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado de embalaje, transporte interior en el país de origen y despachado de aduanas en origen. Del comprador se tendrá el pago de las mercancías, los gastos de salida, flete marítimo internacional, gastos de llegada, pago del despacho, transporte interior en el país, y los anteriores relacionados con el destino, y pagos de impuestos y aranceles. Un ejemplo que podría condicionarse de acuerdo a las características que tiene este Incoterm franco al costado del buque es el transporte de maquinaria pesada, donde en el país de origen, como en la imagen se presenta, tendría relacionado el embalaje, verificación y control, carga al camión, transporte en origen, aduana en exportación y operaciones portuarias por parte del vendedor. Tendrá igualmente un tránsito internacional que relaciona el carga en el medio de transporte, el transporte principal, seguros de mercancía y descarga en el puerto. Y estas dos últimas, con relación al país de destino, tendrían las operaciones de aduana de importación, transporte en destino y recepción y descarga por parte del comprador. El Incoterm FAS o franco al costado del buque
Establece que el vendedor realiza sus obligaciones una vez que ha puesto o colocado la mercancía al costado del buque, por ejemplo en el muelle, en el puerto de embarque antes convenido y efectuado, ya en el despacho de exportación. Cuando ya el vendedor cumpla con lo anterior dicho, el riesgo de pérdida o daño de las mercancías que se encuentran al costado del buque serán asumidas por el comprador a partir de ese momento. FAS o FAS solo puede ser utilizado por el transporte marítimo y por vías navegables interiores. Este término es muy apropiado para la carga a granel. Un consejo que se le da al vendedor es que debe entregar la mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo que se acordó y en la forma acostumbrada en el puerto, adicionando que también la documentación sea la necesaria según se estipuló el contrato. Si no se especifica el punto de carga para el comprador, el vendedor podrá seleccionar este punto. Por otra parte, si las partes no ya acordaron que la entrega debe llevarse a cabo dentro de un plazo, el comprador tiene la opción de elegir la fecha dentro de ese periodo. Siguiente, por favor. El seguro bajo el Incoterm FAS no es obligatorio para ninguna de las partes, pero es habitual que ambas figuras, tanto importador como exportador, contraten un seguro que cubre las partes del transporte de las que son responsables. Si se importa o exporta en condiciones FAS, también hay opción de contratar un seguro que cubra la totalidad del proceso, pero según lo que se decida, siempre se debe asegurar claramente cuáles son las condiciones del seguro en el contrato de compra-venta. Siguiente, por favor. Incoterm FAS es inadecuado para el envío de contenedores, porque las mercancías transportadas en condiciones FAS son situadas directamente junto al buque antes de la carga. Por eso este Incoterm es adecuado para carga que no viaja en contenedor, como la carga granel, la carga líquida o química, entre otras, que pueden ser cargadas directamente en los buques. Si se quiere enviar carga en contenedor, es mejor considerar otro Incoterm como el FCA. Siguiente, por favor. En las obligaciones del vendedor está la entrega de la mercancía y documentos necesarios, el empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en el origen y normalmente se contratan agentes transitorios o de aduanas para despachar la mercancía de exportación. Siguiente. En las obligaciones del comprador está el pago de las mercancías, la estiva, gastos de salida o gastos de origen, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y el pago de impuestos y aranceles. De igual forma, ambas partes deben encargarse del respectivo proceso de exportación e importación, además de apoyar en proveer documentación requerida por cualquier parte. Siguiente, por favor. Como ventajas y desventajas del Incoterm FAS, está en desventaja la posibilidad de que al llegar en la fecha indicada de entrega no haya ningún barco al lado del punto establecido para entregar. Y como ventaja que es muy utilizado en el transporte de maquinaria pesada. Siguiente, por favor. Como ejemplo, está el vendedor de China, quien prepara la mercancía y se encarga del transporte interior en China hasta dejarla en el muelle al costado del buque. A partir de ahí, el comprador es quien se encarga de la carga en el buque, del transporte internacional y el transporte interior en el país de destino hasta sus establecimientos. Cada uno realizará las formalidades aduaneras que le correspondan como exportador y como importador. El Incoterm FOB o franco a bordo es un tipo de Incoterm en el que la parte vendedora en una compraventa es responsable de los costes derivados hasta que la mercancía es depositada en un punto de salida. Siguiente, por favor. Como obligaciones
el vendedor está la entrega de la mercancía y documentos necesarios, el empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, el despacho de aduanas en origen, gastos de salida o gastos en origen, y como obligaciones del comprador está el pago de las mercancías, el flete marítimo, los gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, el transporte interior en el país de destino y el pago de impuestos y aranceles. Siguiente. El seguro bajo el Incoterm FOB. En condiciones FOB la contratación del seguro no es obligatoria, sino opcional, pero es habitual. Es que tanto el comprador como el vendedor contraten un seguro que cubra su parte de responsabilidad en el proceso. También es posible que una de las dos figuras contrate un seguro que cubra la totalidad del trayecto. Cualquiera de las dos opciones es posible. En cualquier situación es importante que las condiciones y términos del seguro queden claramente especificados en el contrato de compra-venta. Siguiente. El Incoterm FOB es inadecuado para el envío de contenedores. A pesar de que es habitual importar carga contenerizada, especialmente desde China, en estas condiciones de Incoterm es muy importante aclarar que se trata de un uso incorrecto. Bajo este Incoterm FOB, el comprador transfiere el riesgo al vendedor una vez que las mercancías han sido cargadas a bordo del buque, lo que hace que sea inapropiado para transportar cargas que viajan en contenedores que a menudo se entregan en la terminal varios días antes de que se haga la carga. En el caso de que el contenedor sufra algún daño mientras que se espera en la terminal o durante el transporte del buque, se produce un área gris de responsabilidades que complica la situación. Se tiene en cuenta que la carga permanece dentro del contenedor y este permanece cerrado hasta que llega al destino y es recogido. Sería muy difícil indicar el punto exacto en el que ocurrió algún tipo de daño y pues no se sabría quién es el responsable. Siguiente. Como ventajas, está que en caso de no tener la experiencia para hacer la carga del transporte internacional, se puede contratar a un agente de aduanas que se encargue de realizar el despacho de aduanas. Y como desventaja, que se limita la venta a compradores expertos de comercio exterior que se encarguen del transporte internacional de la mercancía y que no hay control sobre la mercancía en el transporte internacional. Siguiente. Como ejemplo, está la empresa de Shanghái, China, que vende a la empresa mexicana Construcciones Morales S.A. una carga de luces LED para una bodega industrial que están construyendo. El comprador se encuentra en la Ciudad de México y el vendedor está en China, en una fábrica cercana al puerto de Shanghái. El vendedor se va a encargar de empaquetar el producto, cargar las luces LED en su fábrica al tráiler, llevar la mercancía a Shanghái, cargarlo al primer buque de Shanghái, y mientras que el comprador se responsabiliza de pagar el transporte de Shanghái a Manzanillo, de los trámites aduanales, así como el pago de impuestos en México, del transporte de mercancía en Manzanillo a la Ciudad de México y la descarga de mercancías en la bodega ubicada en la alcaldía de Azcapotzalco. Siguiente, por favor. El Incoterm CFR es también exclusivo del transporte marítimo. Significa que el vendedor es responsable de entregar la mercancía en el puerto especificado por el comprador, así como de reservar y pagar el transporte de las mercancías hasta el puerto de destino. Este Incoterm es idéntico al CIF. La diferencia es de que en el CIF el seguro debe estar contratado por el vendedor. Bajo este CFR, la contratación del seguro es opcional. Siguiente, por favor. Las obligaciones del vendedor. Está la entrega de la mercancía y documentos necesarios, el empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en el origen, gastos de salida o gastos de origen y el flete marítimo internacional.
Siguiente, por favor. Obligaciones del comprador, hasta el pago de las mercancías, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y el pago de impuestos y aranceles. Siguiente, por favor. El seguro bajo el Incoterm CFR, aunque no es obligatoria la contratación de un seguro, es altamente recomendable que cualquier envío que se haga bajo este Incoterm quede asegurado. El envío puede quedar cubierto de principio a fin por una única póliza contratada por el vendedor o por el comprador, o también se pueden contratar dos pólizas separadas para que el comprador y el vendedor se hagan cargo respectivamente de sus obligaciones. En cualquier caso es aconsejable, como normalmente, de que las condiciones del seguro queden especificadas. Siguiente, por favor. Como ejemplo, si importamos la mercancía de Shenzhen, China, en condiciones CFR al puerto de Barcelona, significa que el vendedor asume los costes de la operación hasta que la mercancía esté embarcada en el puerto de Barcelona, transporte interior en el país de origen hasta el puerto de Shenzhen, manipulación de la carga hasta su embarque y transporte internacional. El comprador se encargará del seguro de la mercancía, de su manipulación en el puerto de Barcelona y transporte interior en el país destino. Cada uno de ellos se encargará de realizar las formalidades aduaneras correspondientes. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su amable atención.